Muy buenas tardes y bienvenidos una vez más al canal. Sé que he estado ausente durante varios meses y que durante ese tiempo el canal ha perdido tirón, pero me disculparéis porque hace ya tiempo que me di cuenta de que estar pendiente de un canal de YouTube cuando apenas hay personas que están atentos al mismo, valga la redundancia, solo puede crear problemas. De modo que hace ya bastante tiempo, como digo, que decidí usar el canal simplemente para hacer vídeos cuando hubiera temas de los que pudiera hablar, tanto por interés común como propio, como en el caso de noticias sobre el síndrome de Asperger o que me afecten a mí personalmente. Hecha esta breve introducción por la que espero que sepáis disculparme, paso a hablar del tema en el que quisiera centrarme hoy. Hace poco más de 2 semanas estaba tranquilamente leyendo, durante una tarde de sábado, cuando me soltó una notificación en el móvil que me informaba de la muerte de Almudena Grandes, escritora española galardonada, entre otros, con el Premio Nacional de Narrativa en 2018. Inmediatamente me quedé congelado. Y no es para menos, porque Almudena, sin el apellido, como la llamábamos todos los que en algún momento nos habíamos visto influenciados por su obra o simplemente por su manera de ser, fue la persona que me abrió las puertas a considerar que el mundo de la escritura podía ser un lugar en el que me sintiese cómodo. Almudena Grandes influyó en mi vida en múltiples aspectos, y el primero que recordé aquella tarde, mientras me preguntaba por qué el cáncer había tenido que llevársela precisamente a ella, a quien le quedaban tantos libros, tantas historias, tantos secretos, tantos recovecos por regalarnos, tiene que ver con una imagen específica. Cuando tenía 10 años y sin saber ni siquiera de quién se trataba, una mañana descubrí en el salón de la casa de mi abuela un libro gigantesco de la editorial Tusquets, negro y con la cubierta casi anaranjada, con el título El corazón helado. Acababa de publicarse, leí en la contraportada, y eso me bastó para empezar a leer. Tened en cuenta que para mi familia, que yo leyese ese tipo de libros, ya no era ninguna sorpresa, puesto que a los 6 años había empezado a leer libros que iban muy por delante del nivel de comprensión esperado en un niño de esa edad. A las 10 páginas ya había quedado cautivado. Y ese momento en el que descubrí la historia de Álvaro Carrión, de su padre Julio Carrión, al que pronto me acostumbré a llamar Don Julio, como hacen muchos personajes de la novela, y de Raquel Fernández Perea y su abuelo Ignacio, alias el abogado, defensor de Madrid, capitán del Ejército Popular de la República, combatiente antifascista en la Segunda Guerra Mundial, condecorado 2 veces por liberar Francia, rojo y español, y cito toda su presentación porque se me quedó grabada en la memoria, fue el momento en el que me di cuenta de que esa escritora, de la que yo apenas sabía nada, tenía el mismo estilo y la misma manera de contar las cosas que yo quería llegar a tener. No sé si podréis entender la fascinación que ejerce sobre alguien como yo el darse cuenta de que hay alguien que escribe, que cuenta las cosas, que se emociona por esas mismas cosas igual que uno mismo. El corazón helado me atrapó de tal modo que se convirtió en uno de mis libros fetiche, que siempre debo tener en mi mesilla de noche o en mi mesa de trabajo, y aún hoy puedo recordar fragmentos enteros de memoria, lo que es una hazaña, os lo aseguro, porque Almudena Grandes escribe unas frases tan largas, casi todas compuestas, de oraciones subordinadas superpuestas, que bendito sea el que no tiene que tomar aliento a mitad de página. Y para demostrar que digo la verdad, aquí tenéis la copia del corazón helado que compré hace 3 años, después de perder la que leí aquella primera vez en casa de mi abuela, de perderla de vista, porque nunca la tuve yo mismo, en un mercado de la Feria del Libro Antiguo y de ocasión. Pero sobre todo, El corazón helado se convirtió en uno de mis libros, de los libros de mi vida, porque me descubrió historias que no me habría podido imaginar. La odisea de los republicanos que derrotaron a Hitler en Francia, esperando a que la democracia volviese a España cuando los aliados ganaron la guerra y que tuvieron que esperar 3 décadas para que se diera ese momento, la influencia de la guerra civil en que una generación entera de los españoles más sabios y conocidos del siglo XX tuvieron que marcharse al exilio y esperar casi 40 años para regresar a una España que no podían reconocer, el hecho de que hubiese gente que se había quedado aquí pero que no se había atrevido a hablar por miedo a las represalias que la clase dirigente pudiera tomar contra ellos,
En suma, el corazón helado me abrió la conciencia sobre la mina de oro sobre la que Almudena decía siempre que vivíamos los españoles, porque Almudena decía siempre que conejos se podían esconder en la chistera, pero mamuts no. Y también me convirtió en un decidido partidario de la memoria y en alguien que piensa que un país debe reconocer sus errores y enmendarlos a través de la reconciliación y el diálogo, porque si no, ningún avance es posible. Aquel libro plantó el germen de mi ser como escritor en mi cabeza. Tendría que leer mucho más sobre Almudena Grandes y también leer mucho más de ella, porque tenía una biblioteca bastante grande, para descubrir las fuentes de las que bebo hoy en día cuando se trata de realismo. Max Schaub, que es mi verdadero maestro, junto con Almudena, García Márquez, Maaluf, Mann, Martínez de Pisón, Padura, Poniatowska y Posteguillo, a la hora de escribir, los episodios nacionales de Pérez Galdós, las novelas realistas de Catherine Neville, Carrère, el 2666 de Bolaño y tantos otros. Pero cuando a los 14 años y por obra de una promesa me puse frente al teclado y conté mi primera historia, supe que gran parte del genio creativo me había venido de aquella primera lectura de Almudena que nunca podré olvidar. Por eso le estaré por siempre agradecido. Me quedé con las ganas de verla en alguna feria del libro o en alguna presentación para que me firmara un ejemplar del Corazón, a ser posible el que tengo en la mesa que acabáis de ver, y poder decirle que gracias a ella estaba cumpliendo uno de mis sueños, porque le gustaba muchísimo interactuar con los lectores, ella misma lo decía, pero la ocasión nunca se presentó. Tampoco importa, y me di cuenta de ello incluso antes de racionalizar por completo la noticia de su muerte, porque ahora, desde donde quiera que esté, nos está mirando a todos los que nos hemos sentido influenciados por su ejemplo, y nos está cuidando, sonriéndonos y diciéndonos con esa voz cazallosa que tan suya era: ahora hablad vosotros, que a mí ya me tienen muy vista. Han pasado ya días desde que la enterramos, y digo la enterramos, a pesar de que yo no estuviera allí, porque todos los que queríamos a Almudena de una manera u otra estuvimos presentes allí, en el Cementerio Civil de Madrid, enarbolando sus libros, los episodios de una guerra interminable que a muchos nos sirvieron para descubrir facetas de la historia de España que no conocíamos, en las edades del Urú que la convirtió en una autora de culto, ese corazón helado que para muchos, yo entre ellos, supuso el descubrimiento del magnífico talento de narradora de esa gran dama de la literatura hispánica. Comprendo que a muchos pueda resultarles incómoda, porque nunca se calló sus ideas políticas y decía siempre que estaba muy orgullosa de ser una roja española, pero aunque los haya que no puedan verla ni en pintura, también ellos tendrán que reconocer que Almudena Grandes, que lo fue por apellido, en espíritu y en obra, y en personalidad, pasó por la tierra pisando fuerte y dejó huella, una huella que nadie, por mucho que lo intente, podrá borrar, porque nosotros, que recogemos su legado, nos encargaremos de ello. Almudena, dedicaste el corazón helado a tu marido y a tus hijos, diciéndoles os guardo yo, como en los versos de Antonio Machado que decían: españolito que vienes al mundo, te guarde Dios. Una de las dos Españas ha de helarte el corazón. Ahora nosotros, que recogemos tu testigo y mantendremos viva tu memoria, te guardamos a ti, te lo prometo. Muchas gracias por todo lo que nos has regalado. Muchas gracias por tu vida, maestra.